Gracias por acompañarnos nuevamente en Así las Cosas. Les damos la bienvenida a una emisión que tiene como propósito recordar nuestra historia, principalmente si no queremos repetir esas sombras, esos hechos funestos que suponen hasta el día de hoy ciertos planos oscuros en materia económica, política y social. La República Dominicana hace 100 años se vio intervenida por los Estados Unidos. Durante todo este año 2016 se han realizado diferentes conversatorios, actividades públicas, las emisiones de materiales audiovisuales, las ediciones de importantes textos. Pero bien, nosotros aquí en esta hora compartimos las opiniones, las reflexiones de politólogos, sociólogos, historiadores, quienes desde sus perspectivas nos comentan las luces y sombras de la intervención. Estaremos citando nombres de mujeres y hombres. Vamos a conocer en materia económica, política y social qué tenemos hasta nuestros días, cuáles libertades fueron restringidas, cuál fue el papel de los medios de comunicación, de los intelectuales, de los campesinos, de toda nuestra gente. Acompáñenos en esta emisión de Así las Cosas. En el año 1916, la sociedad dominicana soportaba un estado de anarquía generalizada que imposibilitaba la aplicación efectiva de ningún plan o programa de desarrollo, concebido desde la cúpula del Estado dirigido por el presidente Juan Isidro Jiménez Pereira, otrora caudillo del partido Bolo o Jimenista. Esto añadido al levantamiento de generales horacistas en el norte. La ocupación militar norteamericana de Haití en 1915 y el aumento del poder de Desiderio Arias, quien siendo secretario de Guerra y Marina, se rebeló contra Jiménez en abril de 1916, hecho que da lugar al desembarco de marinos norteamericanos. Los interventores estadounidenses instauraron en 1917 la Guardia Nacional, organismo de represión cuya finalidad era combatir de manera eficiente cualquier intento de sedición. También se incorporó un moderno sistema de contabilidad pública y otro para el registro de tierras. La necesidad de tener un mayor control militar sobre el país hizo que las autoridades interventoras desarrollaran un plan de construcción de carreteras que comunicara las distintas regiones y que facilitara una real unificación política del país. Todas las inversiones realizadas por el gobierno de ocupación se sustentaron en los fondos de las aduanas que le correspondían al gobierno dominicano y que habían sido retenidos por las autoridades estadounidenses como mecanismo de presión desde el impasse con el presidente Jiménez. Para nosotros en Así las Cosas es un placer compartir la conversación que sostuvimos con el historiador, educador, sociólogo y director del Archivo General de la Nación, el señor Roberto Casá, a propósito de este tema, quien conversó sobre las limitaciones de las libertades públicas, de la censura de la prensa, de las violaciones a los derechos humanos, de todas las perspectivas negativas en torno a la primera intervención norteamericana de 1916 a propósito de este año cumplirse los 100 años. Escuchemos. La justificación formal, diplomática, institucional fue que el gobierno dominicano había violado la Convención de 1907 al asumir una deuda de $1.300.000 en 1913 con motivo de la Primera Guerra Civil. Ese, claro, es un motivo baladí y completamente deshonesto porque esta deuda se contrajo con bancos norteamericanos y con la autorización expresa de la Receptoría de Aduanas, según los términos estipulados en la Convención. En realidad, Estados Unidos quería controlar en mucho mayor dimensión el país y lo venía tratando de hacer desde sobre todo 1915 con motivo del estallido de la Primera Guerra Mundial, la rivalidad imperialista con Alemania, y para esto exigió al gobierno de Juan Isidro Jiménez varias medidas en la nota número 14 de diciembre de 1915 y
El gobierno de Jiménez rechazó estas combinaciones, como era la designación de un jefe militar norteamericano de todas las tropas dominicanas y de un encargado financiero que iba a controlar el presupuesto de gastos del Estado. Desde ese momento, y en vista de la situación internacional estratégica, entonces, contando con que el gobierno dominicano no iba a acceder a esas exigencias, ya la decisión se había tomado de hacer la intervención y se esperó un momento de disturbios internos, particularmente el que estalló entre el ministro de Guerra del gobierno de Jiménez, general Desiderio Arias, y el presidente. Los Estados Unidos desembarcaron, como es propio de esas intervenciones, para proteger al gobierno legítimamente constituido. Jiménez renunció y de ahí en adelante el país tuvo que enfrascarse en la designación de un presidente provisional sin ningún poder, que rechazó también, que fue el doctor Francisco Enríquez y Carvajal, todas las exigencias de Estados Unidos. De ahí la intervención, que fue en mayo de 1916, se transformó en ocupación militar formal con la instauración de un gobierno militar en noviembre, final de noviembre de ese año. De manera que fue una motivación estratégica, geoestratégica, de control sobre la sociedad dominicana con fines de la geopolítica caribeña, pero además de resolver o rearreglar en función de sus intereses el funcionamiento institucional del país. Y es esa geopolítica estadounidense la que supone los avances y desarrollo económico en República Dominicana. El historiador, sociólogo y educador Roberto Casá nos comenta sobre esos cambios. Los norteamericanos efectivamente hicieron grandes cambios y contaron con una coyuntura favorable para hacerlo. Era el poder del gobierno más poderoso del mundo, con la economía número 1 ya del mundo desde años antes. Y nada, esto fue asumido como una neocolonia y implementaron una serie de cambios en materia de funcionamiento del Estado, servicios, concentración del poder armado en un instrumento teóricamente apolítico que fue la Guardia Nacional Dominicana, de luego ellos con la Infantería de Marina en sí, dirigiéndolo todo. Y yo resumiría todos esos cambios en el sentido de la gestación de un Estado moderno, un Estado que pasó a cumplir lo que los gobiernos dominicanos no habían sido capaces de hacer por la debilidad económica del país, la dispersión de los factores sociales y políticos gravitantes en el poder. En fin, no había sido posible. Los norteamericanos, ¿qué hicieron? Aplicar sus programas ya previamente definidos en países como Puerto Rico, Filipinas y Cuba, acorde con las circunstancias de un país independiente, y implantaron este esquema moderno de Estado por medio de una dictadura militar, una dictadura extranjera que sometió al pueblo a un estado de opresión generalizado. Fue un parteaguas de subordinación del pueblo a los dictados del poder. Y todo esto se hizo sobre la base de la vulneración de los derechos de la ciudadanía, de los derechos de la nación como colectivo, y de múltiples abusos y actos criminales que formaron parte de ese cambio histórico que tuvo continuidad con la implantación de la dictadura de Trujillo. Los norteamericanos no pudieron hacer todo lo que querían, a diferencia de lo que sucedió en Puerto Rico, sobre todo, porque había una conciencia nacional. Es verdad que hubo sectores de los medios dirigentes que se plegaron a los norteamericanos, se escribieron libros, muchos artículos a favor de la ocupación militar, condenando a los llamados políticos revolucionarios, pero desde el primer momento, una parte considerable, la más consciente y activa del pueblo dominicano, rechazó esta ocupación.
Durante los primeros años no pudo haber una resistencia popular organizada masiva porque estaba prohibida, era una dictadura militar impuesta por la democracia ejemplar del mundo en teoría. El director del Archivo General de la Nación nos recuerda los nombres y participación de las juntas nacionalistas. Aquí no eran nada demócratas. Establecieron la censura de prensa, una medida odiosa que impedía cualquier manifestación de disidencia y menos de protesta. Y aún así, la intervención nunca pasó. El gobernador Snowden dijo, el segundo gobernador militar, que tal vez los nietos de los actuales dominicanos, estamos hablando más o menos de nosotros hoy día, de los de más edad, pudieran empezar a pensar en el rescate de la ciudadanía. Tenían un plan estilo Puerto Rico. El pueblo dominicano rechazó eso. Y para esto se movieron diversas instancias, diversos sectores. El mismo presidente Enríquez y Carvajal estableció una comisión nacionalista en el exterior y hizo una campaña muy activa y muy eficiente en contra de la ocupación. Y cuando los norteamericanos vieron en 1920 que la ocupación dejaba más problemas que beneficios a partir de las protestas internacionales y del propio malestar demostrado por el pueblo dominicano, entonces levantaron parcialmente la censura y ahí se abrió campo un activismo que hizo inviable en el corto plazo la ocupación militar. Los sectores activos del pueblo, sobre todo en las ciudades, se movilizaron y se crearon juntas nacionalistas en todas las ciudades del país. Y estas juntas pasaron a ser coordinadas por la Unión Nacional Dominicana, presidida por el insigne intelectual Emiliano Tejera, y con la presencia de su vicepresidente como el más activo. Ya Tejera era un hombre enfermo y muy viejo, Américo Lugo, que fue el alma de este proceso. Habría mucho que decir, pero yo debo agregar que, además de las juntas nacionalistas de la Unión Nacional Dominicana, se crearon múltiples instrumentos contra la ocupación. Organizaciones de jóvenes, organizaciones de periodistas, de mujeres, en fin, fue una respuesta casi unánime. Los norteamericanos no podían seguir porque además contamos con el apoyo latinoamericano principalmente, que ya estaba generando malestar en los círculos dirigentes de Estados Unidos, de manera que ya cumplidos sus objetivos para 1920 de reestructuración institucional y económica a favor de las corporaciones imperialistas, principalmente en el área azucarera, entonces ellos optaron por la desocupación con condiciones. Al inicio las condiciones fueron de tal tipo que hubo un rechazo unánime de todo el mundo a que eso no se podía aceptar, porque implicaba seguir con los viejos instrumentos de la convención. Claro, la convención sí siguió, es Trujillo que la supera, y el jefe de tropas y el jefe financiero. Todo eso se rechazó. Ese fue el llamado Plan Wilson. Luego vino el Plan Harding, también rechazado unánimemente por la población. Entonces a Francisco J. Peinado, que había sido del gabinete del presidente Enríquez y Carvajal, era secretario de Hacienda, le surgió la idea de un instrumento que tomara en cuenta el punto de vista de los dominicanos. Fue el famoso Plan Peinado, luego también mencionado como Plan Hugh Peinado, y ese sí encontró ya un eco de un sector. Entonces el nacionalismo o la resistencia a la ocupación se fracturó entre quienes optaron por la salida rápida de los norteamericanos al margen de las condiciones. Y eso es lo que sucedió. Se estableció en 1922 un gobierno provisional presidido por Juan Bautista Vicini Burgos, que estuvo designado por una junta de notables, y los acuerdos nacionalistas que habían sido signados por los partidos políticos fueron dejados atrás. El nacionalismo se quedó bastante aislado y dio lugar a que al final el actor del nacionalismo que tanta
importancia tuvo en la lucha patriótica, quedara fundamentalmente aislado. El expresidente de la Academia de la Historia Dominicana y miembro de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe resume la ocupación norteamericana de 1916 como un capítulo de vulneración y opresión. Fue un acontecimiento funesto para la vida de los dominicanos porque estuvo acompañada de opresión, de violencia, de iniquidades. Esto puede parecer fuerte, estamos un siglo después, pero yo diría que me quedo corto, porque ninguna potencia tiene derecho a vulnerar los derechos de un pueblo, y eso fue lo que sucedió en 1916 en adelante. Pero lo hicieron con mucha violencia. Hay cosas que uno las narra y van a resultar casi inconcebibles, pero es la pura verdad histórica. Las patrullas asesinas en el este, que estaban peleando, tratando de vencer, como a lo largo lo lograron de diversas maneras, la resistencia rural, que es un capítulo muy complejo y poco conocido, desataron una violencia infernal que dejó miles de víctimas de diversas categorías, pero incluso yo diría que varios miles de muertos. Solamente el efecto de una epidemia que hubo dejó varios miles de muertos por culpa de la forma en que trataron la insurgencia por medio de campos de concentración en todas partes. Entonces eso fue algo terrible. Los crímenes pueden resultar casi inconcebibles, pero fueron ciertos. Y hay documentaciones suficientemente categóricas acerca de las exacciones de los ocupantes, de los marines. En los lugares más problemáticos de la insurgencia rural, personajes recordados como un mayor Tad Taylor, alias Tifu, los campesinos le pusieron así Tifu, encerraban a las personas pacíficas, moradores de los lugares, en una casa, incluyendo ancianos y niños, y le pegaban fuego con ellos vivos. Bueno, hoy día se dirá que eso es mentira, pero eso está bien documentado, demostrado con testimonios, muchos de los cuales yo también participé en su recolección durante una investigación larga que yo hice al respecto. De manera que la ocupación lo que trajo fue tristeza, sangre, opresión y un cambio funesto que se concretó bajo el Trujillato en perjuicio de los intereses del pueblo. Este año no puede ser pasado por alto. Esos hechos deben ser compartidos. Esas realidades que pudieran, bajo otras vertientes, repetirse en República Dominicana o cualquier otro país del mundo, deben ser conversados. Para mí es un grato placer recibir en Así las Cosas a la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Está conmigo Luisa de Peña. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Me encanta tener aquí mujeres y me fascina que podamos hablar de historia, compartir el ayer vinculado con el hoy, sobre todo. Gente sí, que escucha, lee algún artículo alguna vez, visita el museo, ¿por qué no? Pero quizás no conocer la vinculación de cómo eso pudiera traducirse en nuestros días. Hablemos, 100 años de resistencia, 100 años ya de la intervención norteamericana, la primera, 1916. Estábamos conversando sobre una situación económica, la vinculación de República Dominicana o acercamiento más hacia Alemania que de Washington en ese momento y lo que supondría ese tratado tan importante. Vamos a dejarle la palabra a usted para que sea quien inicie con este relato. Se da la ocupación como parte de ese proyecto de hegemonía de los Estados Unidos como imperio en América. Era una lucha que pasaba más allá de los intereses nacionales, sino que era una lucha por
Exacto, Claro, con estamos Alemania, con los imperios europeos en Claro, general. porque debíamos ver también Primera Guerra Mundial, debemos hablar toda la industria armamentista, debemos hablar de ese quizás intento de controlar nuestras fuerzas militares. Como usted Sí, decía también, el receptor de aduanas, o sea, el sí, nombramiento, y el comandante de la Guardia Nacional. O sea, todos estaríamos sí. bajo no solo Ese es, vigilancia, ese es sino un, ordenamiento estadounidense. sí, eso es un punto interesante lo que tú acabas de mencionar. Fíjate, en República Dominicana había una guardia, un ejército republicano, que es el ejército que viene desde la independencia y la restauración, es el ejército dominicano que defiende la soberanía. Ese ejército es desmantelado y se crea la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que inicialmente se crea en su gran mayoría, con pocas excepciones, con personas de Baja Calaña. El dominicano, primero el que era militar de carrera, que pertenecía a ese ejército republicano, no pasa a esa Guardia Nacional, que es una Guardia Nacional formada por un ejército de ocupación. Y entonces el dominicano que se siente dominicano y defiende la soberanía, no entra a esa Guardia Nacional. Y ahí es donde vemos ese manual que aplican casi exacto en Nicaragua también, con los Somoza. Somoza también entra a la Guardia Nacional. Aquí Trujillo entra a la Guardia Nacional como parte de todos esos dominicanos con prontuarios delictivos. Ya Trujillo tenía pues sus unos cuantos expedientes. Y entonces ahí empieza toda esa parte del manejo y la dominación de lo que son las Fuerzas Armadas, que son unas Fuerzas Armadas nuevas creadas por y para la represión de la población. Yo estoy pensando en el ADN de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía en sentido general. Esas autoridades que hasta el día de hoy se ven vinculadas en muchos casos, militares, exmilitares, policías, expolicías, desde aquella época. ¿Por qué es importante revisar la historia, no repetirla, claro, y analizarla como la manera tan fácil que usted está explicándola aquí? Cuando decía República Platanera, Bananera, República Bananera, ¿cuánta gente de manera despectiva ha utilizado esta referencia? Sin embargo, tiene su génesis en nuestra historia, tiene una explicación no solo económica, histórica, política. Cuando hablamos de esos hombres militares, pudiéramos evadir un poco la participación de la mujer. Sin embargo, no fue así. Hablemos de la mujer. Hablemos. Fíjate, qué interesante. Durante la ocupación norteamericana, las primeras en organizarse, o de las primeras en organizarse, y que realmente formaron comité de defensa de la nación, fueron mujeres y los campesinos, naturalmente. No solo los campesinos del este, los campesinos del centro del Cibao, Cibao hacia la zona fronteriza. Los intelectuales dominicanos, la clase política, lo que hizo fue resguardarse. Claro, de eso tenemos que hablar, porque por un lado, como le comentaba, los intelectuales, ahí tenemos a los campesinos o al proletariado, que en ese momento sí pudiéramos hablar de proletariado, ya no, pero ¿cuál fue la responsabilidad, el rol que jugó cada quien? Bueno, los campesinos dominicanos, sobre todo la guerrilla del este, que fueron llamados gavilleros en forma despectiva, jugó un papel de resistencia importante, de defensa de la tierra, de defensa de la soberanía, a un punto tal que los norteamericanos, pues, el gobierno de ocupación, porque ya en ese momento era un gobierno de ocupación norteamericano, pero con aliados dominicanos, formó equipos especiales para tratar el asunto del este, y ahí estaba Trujillo entre ellos, que luego fue conocido como el pacificador del este. Entonces, esa resistencia fue una resistencia constante y a lo largo de varios años. En el norte, en el Cibao, hubo una resistencia también fuerte. Ahí se destaca la conocida batalla de la Barranquita. Claro, una resistencia muy desigual, y no era una resistencia con las características de guerra de guerrilla que había en el este. En el Cibao fue, yo diría que bastante brutal la represión contra
los patriotas. Y ahí uno ve el ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque existe una fotografía muy poderosa de Cayo Báez, que es quemado con hierros calientes para que delatara a sus compañeros, mas sin embargo él no lo hizo nunca. Resistió. Y voy más allá. Las hermanas Mirabal, conocidas por Mirabal, no por Reyes, ellas eran Mirabal Reyes, de la familia de su madre, de los Reyes, llegaron inclusive hasta quemarle la casa. Fueron de las familias que resistieron en Salcedo, los Reyes. Entonces, ahí tú ves... No solo hablamos de tiranía de Trujillo, mucho antes. Fíjense cómo la sangre combativa. Ahí tú ves cómo se va heredando ese espíritu de resistencia, heredando por medio del aprendizaje. También, claro, estaba en su corazón. La conciencia y de patriótica. esa misma forma también se hereda la otra parte. Y ahí es cuando volvemos al punto que tú decías, que tanto nos afecta esa forma en la que fue creada la Guardia Nacional, que después se convirtió en ejército, el Ejército Nacional, que se convirtió en Policía Nacional, y su actuación hoy en día. Y cuál es la posibilidad que nosotros tenemos como sociedad, como nación, de torcer ese camino, para no decir enderezarlo. Claro. Debemos decir la participación de los intelectuales. Hoy día, Luis, escuchamos y leemos a muchos eruditos, muchas personas con no solo el don de la palabra, el conocimiento en sentido amplio. Sin embargo, al momento de adoptar una postura pública responsable, se cohíben por las implicaciones políticas o económicas que pudiera representar no solo en su vida, su familia, su entorno, su cargo, cualquier situación. ¿Qué pasó en 1916 y los años subsiguientes durante esa ocupación? Sí, en algunos casos algo parecido, en otros casos yo pienso que había entre desconcierto y también había mucha división en el país. ¿Polarizada la sociedad? ¿Por qué? Sí, las fuerzas liberales dominicanas, los grupos liberales dominicanos, han tenido a lo largo de la historia una incapacidad increíble para ponerse de acuerdo y trazar, diseñar una agenda común, nacional, en beneficio de la gran mayoría. Vamos a hablar de los enemigos, de las luces, las sombras y, como decía al inicio, la vinculación posible que pudiera representar ese hecho histórico en el aquí y el ahora. Hacemos una pausa publicitaria, al regreso seguimos la conversación con Luisa. Ella está conmigo aquí conversando, no como directora del Museo de la Resistencia Dominicana, sino como amiga y colaboradora de este proyecto. Quédese. A pesar de la censura y el desarme, hubo un reducto de rebeldes que se mantuvo contra la autoridad extranjera, los gavilleros. Los gavilleros operaban al este del país y estaban conformados, en gran medida, por campesinos que habían sido despojados de sus tierras durante el apogeo de la industria azucarera de gran capital extranjero, iniciado a finales del siglo XIX e incentivado en los primeros 15 años del siglo XX. Sus líderes más importantes fueron Vicente Evangelista, Ramón Natera, Martín Peguero, José Piña, Luciano Reyes, Pedro Tolete, Marcial Guerrero y Félix Laureano. La defensa del restablecimiento de la soberanía dominicana se expresó a través de distintas manifestaciones culturales, discursos, libros, cartas, obras de teatro, editoriales, hasta los juegos de béisbol celebrados entre dominicanos y equipos formados por los marines norteamericanos sirvieron para canalizar el rechazo a la autoridad opresora. Juan Bautista Vicini Burgos asumió como presidente provisional en el mes de octubre de 1922 y las elecciones constitucionales fueron celebradas el 15 de marzo de 1924, resultando electo el candidato Horacio Vázquez por el Partido Nacional. En agosto de ese mismo año concluyó la evacuación del ejército de ocupación.
De regreso en Así las Cosas, gracias por acompañarnos. Continuamos la conversación junto a Luisa de Peña, quien es directora del Museo de la Resistencia Dominicana. Hablábamos de los nombres, hombres y mujeres que participaron en la resistencia, de esa intervención norteamericana, la primera, ya 100 años, 1916, y hablábamos de algunas sombras, pero ¿y las luces? ¿Cuáles fueron esos aspectos positivos que, de manera justa, debemos resaltar, Luisa? Sí, definitivamente que la infraestructura que dejó la ocupación, entre ellos las 3 principales carreteras, pues contribuyeron mucho a la conexión del país, pero también se hizo con el objetivo de un mejor desplazamiento para la dominación del territorio. No se confundan. Exacto. Todo lo que es la parte, bueno, de educación y salud, algunos hospitales. La alfabetización de muchos de nuestros dominicanos. La alfabetización, sí. Las bases para un sistema financiero, económico, de un gobierno organizado, eso también. Y tienen sus partes positivas. Siempre se queda algo bueno y siempre se aprende. Sí. Nosotros creemos que las ocupaciones no son buenas porque es una violación a la soberanía, pero y con ello la violación a los derechos. A los derechos, de las exacto. libertades, o sea, públicas restringidas, que pudiéramos también compararlo con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que mucha gente todavía al día de hoy dice, aquí lo que hace falta es un Trujillo, sin saber, sin sentir el dolor, sin la sensibilidad y empatía que un pueblo dominicano necesita cuando se expresan esas palabras. Fíjense, debemos hablar del rol de los medios de comunicación, porque el lenguaje construye o destruye. La información es un derecho, bueno, que en nuestros días hablamos todos debemos tener con la ampliación de la internet, ese mecanismo que es fácil, directo, de manera plural, nos informa, pero no quiere decir la verdad esté ahí presente. Y en ese momento, radio, prensa escrita, ¿qué estaba pasando a nivel local e internacional? Hemos leído que nos apoyamos mucho en las denuncias para que el ojo crítico, la atención se centrara en República Dominicana, pero vamos a conocer los intríngulis. Fíjate, una de las primeras resoluciones del gobierno de ocupación fue poner una mordaza. Y me parece que los medios aceptaron la mordaza también. Algunos políticos, algunos miembros de la resistencia, pues tenían algún tipo de comunicación de protesta, pero es muy limitada. Realmente, en general, la clase política, la clase intelectual se resguardó, no sale al frente, exceptuando figuras como, por ejemplo, Ercilia Pepín, que es una mujer que hay que, porque las mujeres hemos estado invisibilizadas. Claro, exacto. Sí. Es una mujer con un valor increíble, que no solo a la ocupación, también ella se opuso a Trujillo. Por supuesto. Entonces, exceptuando figuras como ellas, unas cuantas, en general, la resistencia no fue en la capital, la resistencia fue en el campo. Fíjense eso, donde se supone que estaba un mayor grado de pensamiento, de conciencia, ¿no? Debemos hablar también del pensamiento en sentido general. ¿Qué queda hasta nuestros días? ¿Qué se esparció? ¿Qué nosotros aprendimos de esa experiencia y mantenemos todavía, Luisa, con relación a este hecho histórico en particular? La ocupación física terminó, pero la injerencia continúa y naturalmente continúa en todo nuestro hemisferio. Y es una injerencia que es natural. Natural se da porque es un país que se toma como referencia y como ejemplo para todo. Pero estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos generalmente se toma como referencia para señalar lo malo que nosotros somos y lo bueno que son ellos. Entonces, el día que nosotros tomemos como referencia, los dominicanos, ejemplos nacionales y acciones nacionales, ya estaremos pasando, superando esa intervención y esa injerencia. La influencia de los Estados Unidos en el hemisferio es indiscutible y es muy difícil de tú borrar. O sea, es un país que es referencia y es un imperio hacia donde todo el mundo mira para mejorar sus condiciones.
Claro. Nosotros entonces es complicado. Debemos también realizar un ejercicio de introspección, ese mea culpa que casi nadie quiere hacer, porque, como ha dicho Luisa, pocas instituciones se han encargado de transmitir estos hechos, de incorporarlos quizás no solo a la currícula escolar, sino a los conversatorios, a los materiales audiovisuales, que aquí tenemos un ejemplo, vamos a conversar sobre ello, las obras de teatro, la música, diferentes canales que pueden servir a la ciudadanía para no solo conocer, sino para no repetirlo. Ver la ocupación desde un punto de vista diferente. No solo soberanía, sino precisamente las luces y las sombras, precisamente lo que se aprendió, lo que nos queda bueno y malo, la forma de evitar que eso vuelva a suceder. Pero más que nada, que quede claro que todos y cada uno de nosotros somos dueños de nuestro presente y por lo tanto podemos forjar nuestro futuro. Si nuestro presente nosotros lo vivimos con un conocimiento del pasado abierto, amplio, sin manipulaciones, entonces eso nos permite moldear lo que puede ser nuestro futuro. Muy en desacuerdo estamos con simple y sencillamente decir que la ocupación norteamericana fue porque los Estados Unidos son unos intervencionistas, bárbaros, violadores de derechos, etcétera, etcétera. No. Hay varios componentes y hay un componente importante que fue el componente dominicano. Y ese es algo que nosotros como sociedad no hemos afrontado. Nuestra responsabilidad como sociedad frente a eso. Que el más fuerte aplasta al débil, sí, pero el débil le da la oportunidad de aplastarlo. Claro. Y hubo una crisis política, ingobernabilidad total. Terrible. Eso abre las puertas, que es lo que decimos hoy en día cuando debatimos tantos temas. Si la puerta no está abierta, entonces nadie puede entrar. Cuidado con los chances que le permitimos. Fíjense, aquí está del Festival de Cine que se realizó a propósito del tema. Gente que puede consultar muchos libros que se han editado a propósito de ello, pero el cine, el material audiovisual es maravilloso para llevar información e historia. A mí me encanta compartirlo con todos y todas. Cuéntame de esto, aquí tenemos muchas muestras. Sí, eso fue un concurso que nosotros hicimos, unos 30 cortos de alrededor de 1 minuto, sobre el tema precisamente de la ocupación norteamericana y la defensa de nuestro derecho a la autodeterminación, la resistencia a la ocupación. Entonces son jóvenes, la mayoría de ellos en ese momento aficionados, estudiantes de cine que hicieron esos documentales. Hay muchos que son increíbles. Nosotros nos quedamos prácticamente boquiabiertos del talento dominicano. El que se ganó el primer premio, Los Abejones, yo espero que lo compartamos, lo podamos ver. Es increíble, increíble, porque es hasta un poco jocoso, ¿no? Entonces te muestra la tragedia, pero también te muestra el espíritu del dominicano. El dominicano ha sido un pueblo aguerrido toda su vida, desde su nacimiento, desde antes de ser dominicanos. Hemos sido un pueblo que hemos sabido defender nuestros derechos en su momento. Y es un pueblo que mantiene el humor, la alegría, esa postura positiva de echar para adelante. Claro. Vamos a echar para adelante. No importa lo que se te venga encima. Entonces, esa lucha, ese espíritu del dominicano, que es al que tenemos que apelar para continuar la construcción de nuestro país, de nuestra nación. Hoy más que nunca, como decía Luis antes de empezar la conversación, aquí nada está bien. Vamos a hacer que las cosas estén bien, muchas de ellas. ¿Dónde pueden conseguir este material? Está en el Museo de la Resistencia, es gratuito, es para cualquiera que lo solicite. Sobre todo los profesores lo usan, porque lo usan en el aula para discutir el tema. Claro. Y entonces
nada, es una herramienta que ofrece el museo. Una más, porque Ajá, tienen que ir por lo menos 2 o 3 días, varias horas. Porque es que, señores, es demasiado lo que hay en el Museo de la Resistencia. Sí, hay que hacer una pausa en este país. Tenemos que hacer una pausa y como que revisar una serie de cosas, porque a veces yo leo los periódicos y digo, pero no estaremos volviendo locos. Claro, hay Nos mucho que arreglar. Estamos volviendo locos. Luisa, para concluir, ¿qué le dices a toda esa gente? Bueno, nosotros creemos que nuestro país es un país con una democracia que hay que defender, que hay que hacerla crecer, que hay que fortalecerla. Y eso solo se hace con la participación de todos. Nosotros como sociedad tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No podemos seguir con que si aquí hay algo mal, le echemos la culpa al gobierno. El gobierno sale de los dominicanos, son elegidos por dominicanos. Entonces todos tenemos que participar desde nuestro espacio, ya sea dentro del Estado, fuera del Estado, como sociedad civil, como oposición política o como sea. Todo el mundo tiene que participar en la construcción del país. Me gusta poner como ejemplo, aunque es unos años después, la posición, el sacrificio y la enseñanza de los expedicionarios de junio de 1959, del 14 y 20 de junio, donde habían de todo. Comunistas, anarquistas, demócratas, conservadores, liberales, socialistas, y todos depusieron sus posiciones personales por el bien común y vinieron y dieron el mejor ejemplo de sacrificio. Entonces, hay que pensar en el presente, mirando el pasado y con los ojos puestos en el futuro. Así es. Entonces, ese es el mensaje. Vamos a ponernos todos de acuerdo. A mí me llena de pasión escucharte, Luisa. Sí. De verdad que sí. Gracias mil por estar con nosotros en Así las Cosas. Luisa, quien ustedes también pueden verla, consultarla, visitarla, porque ella está de vez en cuando allá, no siempre, porque tiene ocupaciones fuera del museo, sí, que son muchas, pero en el Museo de la Resistencia Dominicana ustedes van a encontrar no solo a su directora, un personal, material de consulta. Caramba, Luisa de Peña, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahora vamos a la publicidad y al regreso compartimos también con un gran amigo. Él es cubano, es filósofo, es historiador, es politólogo. Elíades Acosta conversa sobre este tema. Es una delicia escuchar a Elíades. Después de la publicidad compartimos con ustedes la entrevista. Conocedor de temas de integración regional, los antecedentes que marcaron al Caribe, incluyendo Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, así como los conflictos entre Estados Unidos y otras potencias, Elíades Acosta expresa que, aunque algunos resaltan los aspectos positivos de estos hechos, la balanza parece inclinarse con mayor peso hacia lo negativo. El historiador, filósofo y politólogo, nos comenta sobre la situación en que nos encontrábamos al momento de ser ocupados por Estados Unidos. Bueno, aquí también se ha dicho mucho de que hicieron una obra civilizatoria, que construyeron carreteras, puertos, edificios, higienizaron al país, erradicaron enfermedades como la fiebre amarilla, etc. Es lógico que se fuera. Un colono, cuando llega a un lugar, trata de crear las mejores condiciones para poder ocupar ese lugar eternamente. Él y sus hijos y sus nietos. O sea, esa política es la misma que se ha usado en todos los países ocupados, que además tiene un componente psicológico que ellos le llaman ganar la mente y los corazones del país, ¿no? El país donde tiene una presencia. En realidad, todo lo que se hizo, si te fijas, se hizo con el objetivo de hacer explotable esta isla española, tanto de Haití como República Dominicana. Aquí hay un factor interesante, y es que al ocupar simultáneamente las dos partes de la isla, para los efectos de la mentalidad burocrática y militar norteamericana, estaban ocupando un solo territorio, aunque tenían dos gobiernos militares interventores y dos fuerzas independientes. Aquí se ha hablado mucho, y hay quien defiende la tesis de que trajeron la civilización y el progreso. Lo mismo dijeron en Cuba, lo mismo dijeron en Puerto Rico, lo mismo dijeron en Filipinas. Ninguna invasión militar, ninguna
injerencia de este tipo imperialista trae progreso, ni democracia, ni paz, ni desarrollo. Se viven periodos coyunturales donde quizás las contradicciones anteriores son aplacadas por la fuerza y a un elevado costo de vidas humanas de las que no se habla, pero renacen quizás hasta con más fuerza porque estamos en presencia de un sentimiento dañado, nacional, patriótico, de culturas que son diferentes y que no tienen y que no hay ninguna justificación en el derecho internacional para imponerlo por las armas. No conozco ningún caso en la historia de la humanidad, ni Roma, ni Inglaterra, el Imperio Británico, que fue de los más extendidos en el mundo, ni el Imperio Macedonio, ni el Imperio Español, ni los actuales imperios, ninguno que haya traído consigo estabilidad y paz hacia el futuro en los países ocupados. En un aspecto en el que todos los consultados coinciden es en la resistencia mostrada por el pueblo dominicano. La resistencia fue variada, el mundo entero también estuvo del lado dominicano. Hubo cartas de protesta, demandas, hubo manifiestos, todo prensa, mítines. Los intelectuales, por supuesto, bueno, los intelectuales siempre son una especie de conciencia crítica de la sociedad y casi siempre, a menos que estén adocenados y vendidos o aplastados por los poderes fácticos, casi siempre tienen una actitud, digamos, crítica hacia las injusticias o los abusos, y este es un caso evidente. Además, el pueblo dominicano tenía mucho prestigio en América por su larga lucha contra los imperios. Aquí los dominicanos, casi sin armas y sin recursos externos ni nada, se batieron contra ingleses, franceses, haitianos, norteamericanos, españoles. Bueno, se crearon, digamos, asociaciones, ligas patrióticas en el exterior y en el interior, desde actos tan sencillos como llamar a tu hija recién nacida patria o quisqueya. Esa es una forma hermosa de resistencia cultural y de reafirmación de la identidad. La resistencia armada, ya hablamos, contra la que se usó incluso la aviación. O sea, los más modernos medios de combate, incluyendo tropas motorizadas y la aviación. Contra la que se usó la inteligencia militar, que ellos la tenían muy desarrollada, y que hicieron incluso un manual del país. Y así crearon una Guardia Nacional, un ejército, cortado por el patrón de los Marines, en la mística también de una sumisión directa a los poderes norteamericanos, con una misión represiva clara de no permitir en el país ningún tipo de alteración del orden que pudiera repercutir en los negocios, y una política que fue moldeada de esa forma. Todo lo que estoy diciendo es esquemático, porque sí hubo resistencia del pueblo dominicano, sí hubo resistencia a los intelectuales dominicanos, hubo resistencia a la mujer dominicana, hubo resistencia en las escuelas y en todas las instancias de la vida nacional, que a la larga obligaron a que se tuvieron que ir, porque vieron que era insostenible la situación. Estos años nos permiten reflexionar sobre el presente. Ya se cumplen 100 años de la intervención norteamericana. En una visión global, Elíades Acosta expresa los desafíos políticos para América Latina y el mundo. Hemos estado asistiendo en los últimos 2 años a una contraofensiva para revertir ese proceso. Es decir, revertir la construcción de modelos alternativos en América Latina significa más guerra en el mundo, significa más explotación y significa más miseria de esos países y del resto de los países del mundo. Ese proceso ha tenido ciertos éxitos, pero tampoco los pueblos están cruzados de brazos. La gente además viene de una experiencia. Las sociedades que entran en un proceso de cambio profundo de sus estructuras nunca vuelven a ser las que eran antes de eso. Y por lo tanto, el sandinismo perdió, tuvo 16 años gobiernos neoliberales brutales en Nicaragua que acabaron con el país, y el sandinismo volvió y tiene una intención de un apoyo, Daniel Ortega, según dato que leí, de un 73% de la población. Lula se retiró con un 80% de apoyo y de aceptación popular. Lo que pasa es que hay toda una campaña de satanización, de mentiras y de engaños contra la revolución bolivariana de Venezuela, contra el gobierno de Dilma Rousseff y el PT en Brasil, contra la situación de Bolivia o de Nicaragua. Ahora mismo hay una serie de medidas contra Nicaragua brutales,
por parte del Senado, de la Cámara de Representantes norteamericana, y todo eso ahora con la paz en Colombia que se firma hoy. Que también ayuda, que es un paso importante de avance, que ayuda a que los procesos políticos puedan ser de una manera diferente, pero está todo el Medio Oriente desestabilizado, una parte de África también, incluso en Asia hay puntos de conflicto entre China, Filipinas, Japón, donde los americanos están. En Europa tenemos la situación de Ucrania, los nacionalismos que dije yo en ascenso y con una beligerancia peligrosa. El mundo está lleno de desafíos, pero también la humanidad tiene reservas morales y tiene memoria y tiene inteligencia y creatividad. Por lo tanto, lo que sí se ha demostrado es que todos los imperios pasan. Eso sí es una verdad como un templo. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que este va a pasar también? Claro que sí. Ya para concluir, darle las gracias a todas las voces que participaron en este trabajo de Así las Cosas. De manera documental, recordar, porque hace 100 años la República Dominicana vio el inicio de muchos otros cargados de violencia, de libertades limitadas, de una injerencia estadounidense que hasta el día de hoy se puede visibilizar en otros países de Europa, de América Latina. Lo tenemos muy cerca. Entonces, si no queremos repetir nuestra historia, debemos conocerla, pero también ser partícipes de todos los movimientos, de todas las iniciativas políticas, de las discusiones públicas que tenemos, no solo en medios de comunicación, en los foros pequeños. Gracias a ellas y a ellos por participar con sus conocimientos adquiridos durante tantos años. Gracias a los militantes y gracias a los dominicanos y dominicanas que resistieron a esa intervención. Hagamos que valga la pena. Buenas noches.